Bueno, le seguimos, ¿no? Ahora, otra de las complicaciones de la cirrosis hepática es bueno, otra de las complicaciones de la cirrosis es la falla renal. Y la falla renal es como cualquier otro paciente cirrótico, no cirrótico. La falla renal crónica es en menos del 1% y falla renal aguda en estos pacientes cirróticos puede estar presentarse hasta el 19% y se deben de abordar como cualquier otra causa de falla renal en no cirróticos. Eh, Dentro de estos se sabe, el Club de Ascitis, el Club Internacional de Ascitis, había definido unos criterios de más de una falla, creatinina más de 1.5 o patorrenal más de 2.5, pero aquellos pacientes que no elevan la creatinina, que están desnutridos, muy probablemente ya eleven esto, solo con elevar o duplicar el doble de la creatinina ya sea suficiente para decir tiene falla renal. Y no necesariamente tengan que llegar a ese criterio. Y cuando ya llegan al criterio que se veía, probablemente ya estén en diálisis. Y cada vez, si ustedes van viendo las definiciones de lesión renal aguda, más de 0.3 miligramos del basal ya es un criterio de falla renal. En estos cirróticos, ¿y qué impacta elevar más de 0.3? Vean cómo ya desde que se empieza a elevar, no necesariamente a más de 1.5, pero sí más de 0.3 creatinina sérica en micromoles, como ya son pacientes que elevan la creatinina. ¿Y esto en qué va a impactar? Impacta en la supervivencia. Tienen menor supervivencia aquellos que ya empiezan a elevar la creatinina de más de 0.3. Entonces, no es necesario esperar al criterio de más de 1.5 o más de 2.5. Y la falla renal pues, se divide como cualquier otro paciente. Falla renal aguda, 19%, de estos son prerrenales, 68% de estos pacientes, y volumen responden el 66%, prerrenal por hipovolemia, infecciones o vasodilatador, el nefrotoxicidad o toxicidad por los diuréticos, etc. De estos, NTA 32% y por renal, por algo obstructivo como cualquier otro paciente, menos del 1%. Y no respondedores, aquellos que no responden a volumen, que ya se les quitó todos los nefrotóxicos, diuréticos, etcétera, y que no están respondiendo, más de 48 horas de darle retos de volumen, este paciente ya puede ser catalogado como un síndrome como no respondedores a volumen, y 25% son hepatorrenales tipo 1, y el síndrome hepatorrenal tipo 2 solo se ve en el 9% de los pacientes. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? Pues ya, como habíamos dicho, la cirrosis, hipertensión portal, vasodilatación esplácnica, disminución del volumen sanguíneo efectivo, aumento del sistema vasoconstrictor, vasoconstricción renal, prerrenal, lesión renal aguda y síndrome hepatorrenal. Vasodilatación sistémica, retención de agua, hiponatremia y edema. Aquí vasodilatación esplácnica, descartar infecciones, vasodilatadores, dentro de ellos son los antihipertensivos o beta bloqueadores, paracentesis sin reposición de albúmina. Como disminución del volumen sanguíneo efectivo se deben descartar algunas otras causas, diarrea, vómito, hipovolemia, etc. Y algunos nefrotóxicos, aumento del sistema vasoconstrictor intrarrenal, descartar AINES principalmente. Y si ya se descartó todo esto, al final podemos considerar que es un síndrome hepatorrenal. ¿Y qué es el síndrome hepatorrenal? Es una complicación grave de la cirrosis hepática terminal. No solo se presenta en cirrosis hepática, sino también en pacientes con hepatitis alcohólica, en pacientes con falla hepática aguda, etcétera. Falla renal funcional, importante disfunción circulatoria, se presenta en pacientes con cirrosis avanzada y ascitis, hasta en el 25% de los pacientes.
Ahora, existen dos síndromes, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que les va peor. Habitualmente mueren en unas 2 semanas más del 90% de los pacientes, y el tipo 2 es el que va haciendo muy lentamente y está asociado a una citis refractaria a diuréticos. Ahora, tipo 1, no mejoramiento de la creatinina sérica en 2 días con solución con coloides o albúmina, ausencia de choque, no reciente uso de drogas nefrotóxicas, puede ser espontáneo, un factor precipitante. La causa más frecuente son infecciones en un riñón normal, un sedimento urinario que no hay cilindros granulosos de NTA, descartaron infección o trataron una infección, quitaron los nefrotóxicos. En ese momento ustedes piensan que tenga un síndrome hepatorrenal. Y ya habíamos dicho, una vez, ¿qué hacer para vasodilatación esplácnica? Aumento del gasto cardíaco. Aumentar el objetivo final de este grupo de pacientes es aumentar el flujo renal, evitar esta vasoconstricción, vasodilatar el riñón y aumentar el flujo para evitar esta hipoperfusión renal y incrementar o parte del tratamiento del síndrome hepatorrenal. Esto se debe a muchos factores: incremento de la renina, bajo gasto cardíaco, principalmente está involucrado en esta hipoperfusión. Entonces ya no hay forma de dar volumen, no va a responder con volumen, y en ese momento hay que dar otras medidas. Y si ven una imagen de una autopsia, como se ve el riñón completamente hipoperfundido, no hay arterias por esta vasoconstricción, y después post-mortem cómo mejora esta vasoconstricción. Entonces parte de la fisiopatología de este síndrome es esta vasoconstricción intensa. Y existen cómo diagnosticar o cómo apoyarse del diagnóstico. A veces es muy claro el diagnóstico, dicen este es un hepatorrenal, pero hay grupos donde de plano nomás no podemos determinarlo y si requieren de un vasoconstrictor o no. Y existen algunos marcadores, como son las gelatinasas de los neutrófilos medidos en orina, y vean, algunos ya existen en pacientes normales, en lesión renal o enfermedad renal crónica, en prerrenales y en pacientes con síndrome hepatorrenal. Incluso ya existen algunos puntos de corte, y estos puntos de corte, cuando se evalúan más a fondo, ya por arriba de 110 nanogramos es un predictor de tener síndrome hepatorrenal. Entonces, no es un marcador fácil de hacer, no es un marcador rutinario, son habitualmente estudios, son marcadores de investigación. Algunos otros datos, también el medir IL-18 y el medir NGAL pueden ser predictores. Algo de lo más sencillo que se vio en este estudio, veían que tener un FENA menor a 0.1, no a 1, sino a menor a 0.1, era un predictor de falla renal. En este estudio lo que evaluaban era pacientes que llegaron con falla renal al hospital, se iban y habían sido ya catalogados como síndrome hepatorrenales, como una falla prerrenal, como una necrosis tubular aguda, midieron los FENA, y en cada grupo, en el grupo de hepatorrenal, predecía que tener este FENA menor de 0.1 era predictor. Y en forma veremos qué impacta. Si ustedes ven, el tener ya ascitis disminuye la supervivencia a largo plazo, pero el tener síndrome hepatorrenal es mucho más benigno, y el tener el tipo 2 y el tener un tipo 1, la mortalidad es en semanas, si no le llega un trasplante hepático. Aquí sí el tratamiento definitivo de estos pacientes es un trasplante hepático. Ahora, cuando se empiezan a combinar hepatorrenales MEL menos de 20, tiene mejor supervivencia que un MEL mayor de 20, pero si parte del MEL es la creatinina, pues estos pacientes habitualmente van a tener un MEL por arriba de 20. Y cuando se dividen en hepatorrenales tipo 2 con MEL menos de 20 y con un MEL mayor a 20, vean que el tipo 1 con un MEL mayor a 20, la supervivencia es mucho menor que tener un hepatorrenal tipo 2 con un MEL mayor de 20. Entonces el impacto no es el MEL, sino el impacto es la falla renal y el tipo de falla renal que estén haciendo en este grupo de pacientes. Ahora, una vez que ya diagnostican el hepatorrenal, ¿qué tratamientos hay? Aquí dependiendo, pero yo contestaría en su examen dar un vasoconstrictor. ¿Y qué tipo de vasoconstrictor? Dar terlipresina. Terlipresina, ornipresina, noradrenalina, midodrina, octreotide. Todas estas opciones pueden tenerlo. Y vean, algo muy rápido,
¿Cómo usamos nosotros la terlipresina en estos pacientes? Empezamos el diagnóstico, terlipresina y albúmina a 1 gramo por kilo de peso, cada 24 horas de albúmina. Y la terlipresina empezamos con 2 miligramos, 1 a 2 miligramos cada 4 o 6 horas. Y ahorita veremos, se empieza al día 1 y al día 3 evaluar la creatinina sérica. Si este paciente no responde, aquí se pueden hacer 2 maniobras, que no vaya a responder con el vasoconstrictor o que requiera de una dosis más alta a la que se está dando. Si este paciente al tercer día disminuye más del 20-30%, es un respondedor del síndrome hepatorrenal. Y aquí ya muchos estudios de terlipresina, cómo mejora la respuesta de esta vasoconstricción, cómo mejora el síndrome hepatorrenal y por lo tanto impacta en la mortalidad de estos pacientes. Y si ustedes ven terlipresina más albúmina, con solo albúmina solo, vean la probabilidad de respuesta es mucho mayor a 14 días dar terlipresina y albúmina que solo la albúmina, y hay diferencia. Entonces el tratamiento de estos es iniciar terlipresina. Y así también vemos aquí la supervivencia a 3 meses entre los que llegan a responder en el tipo 1 y los que no son respondedores. Si no les llega el trasplante, a 90 días casi el 100% de estos pacientes están muertos. Y los que llegan a responder, la probabilidad de respuesta de supervivencia a 3 meses es más del 50%. En esos pacientes, lo que nosotros hacemos es aquellos que responden, el siguiente paso es enlistarlos, priorizarlos hasta arriba, y el siguiente órgano que salga es trasplantarlos. Nosotros tenemos un promedio de trasplante casi 1 por semana, entonces habitualmente les llega el trasplante. Esto se ve más en estudios europeos. En Estados Unidos no está aprobada la terlipresina como tratamiento de hepatorrenal, y aquí hay algunos estudios. En el estudio americano ven que no hay diferencia entre usar terlipresina y placebo. Es el único estudio que demuestra que no hay diferencia. Y así vean respuesta del síndrome hepatorrenal y no respuesta. Claramente se ve cómo el responder me impacta en la supervivencia. Ahora, ya hay algunos predictores para que se den cuenta qué tan difícil es esto. Ya predictores de respuesta a terlipresina, a estos vasoconstrictores, y el tener bilirrubinas más de 10, la probabilidad de respuesta va siendo menor. El tener una presión arterial que suba más de 5 al tercer día, la probabilidad de respuesta es mejor. Es decir, el tener bilirrubinas menos de 10 y el que suba la presión arterial media al tercer día, son predictores de buena respuesta del síndrome. Y cuando se combinan estos, los mejores son los que tienen menos de 10 y que elevan la presión arterial. La respuesta es 100%, a diferencia de ya combinaciones en aquellos que solo bajan las bilirrubinas o que solo elevan la TA, o aquellos que no responden, que ni elevan, que tienen bilirrubinas más de 10 y no responden. Vean, la probabilidad es menos del 10% de que respondan. Entonces ya también tenemos algunos predictores bioquímicos. Ahora, también existe, aquí ustedes pueden dar la terlipresina como para el sangrado varicial en infusión, es decir, dar la ámpula de terlipresina y aplicarlo, o pueden usar terlipresina en infusión. Cuando se comparan los estudios de darla en infusión, solución salina 250 para 24 horas con infusión, parece que el desenlace al final es el mismo, es decir, ambos grupos responden de la misma forma. Donde sí hay diferencia es que darlas en infusión tiene menos efectos secundarios. Si este es un vasoconstrictor, pues va a tener vasoconstricción en cualquier parte. ¿Y qué es lo que les preocuparía? Paciente que tiene terlipresina y de repente empieza con dolor torácico, un riesgo de que se infarte. Paciente que empieza con dolor, que tenga isquemia intestinal. Los sitios más comunes de necrosis son los sitios cutáneos. Entonces hay que estar revisando 1 o 2 veces al día piel, zonas periféricas, dedos, los dedos de la mano, los dedos del pie, etcétera. Puede haber necrosis con la dosis que se esté utilizando, y esos efectos pueden verse disminuidos al utilizar una infusión. Ahora vean, terlipresina y albúmina en la respuesta, en bajar la creatinina a menos de 1, parece que el tratamiento favorece al utilizar un metaanálisis, es juntar todos los estudios y ver el efecto global de estos estudios, y impacta en la reducción del tratamiento, en la reducción de la creatinina, en la respuesta del síndrome hepatorrenal. Y así sucesivamente, el efecto protector de usar
tratamiento con terlipresina que no usarlo. ¿Cuáles aquellos que responden? ¿Qué otras probabilidades hay de que recurra el síndrome? Vean, hasta más 20 a 30% de probabilidades de que una vez que respondió, muchas gracias, una vez que respondió el síndrome patorrenal y suspenden el tratamiento, vuelva a recurrir el síndrome patorrenal. Esto ya son preguntas más rebuscadas, yo creo que no se lo van a hacer. Y en aquellos pacientes que ¿cuándo es el criterio de quitar la terlipresina? El criterio de quitarla es cuando tengan una creatinina menos de 1.5. Cuando lleguen ya a la creatinina menos de 5 es una probabilidad de quitarla, con la probabilidad de que recurran de más del 20%. Y noradrenalina es otra opción. Es lo que usan más habitualmente los americanos, o midodrine. La noradrenalina, la dosis que se debe de usar es de 0.5 a 3 miligramos por hora, o calcularlo a microgramos kilo minuto. También puede ser pero la dosis habitual efectiva es utilizando esta dosis 0.5 a 3 miligramos. Y si ven ustedes como noradrenalina 0.1 a 0.7 microgramos kilo minuto versus terlipresina, basal y final, terlipresina, como bajan los niveles, baja la creatinina por abajo por a menos de 1.5, al igual que la creatinina. Y en este estudio no había diferencia, aunque vean un número de pacientes muy pequeños, pero no había diferencia utilizar uno o el otro. Y cuando se compara la noradrenalina versus terlipresina, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces las opciones, terlipresina 1 miligramo cuesta 1,000 y cachito el ámpula. Usamos por lo menos 4 miligramos al día. Entonces son 4,000. Norepinefrina cuesta 100 pesos, yo creo 200 pesos al paciente. Entonces hay diferencia de costos, y aquellos que no pueden pagarlo, habitualmente usamos norepinefrina en el hospital donde estoy. ¿Qué otras opciones? Midodrine, albúmina, octreotide, 100 microgramos subcutáneos cada 8, o midodrine 7.5 miligramos. Y vean ustedes cómo la respuesta también existe. Usar midodrine, usar octreotide, como sí hay respuesta en el hepatorrenal, aunque son N más pequeñas en cuanto al número de pacientes evaluados. Y algo importante, que si ustedes ven, conforme va haciendo efectos hemodinámicos del vasoconstrictor y conforme va bajando la creatinina, cómo va aumentando la presión arterial. Es decir, aparte de esto, es ese sistema vasodilatador que tiene. Entonces, al bajar la creatinina, mejora esa vasodilatación sistémica con el vasoconstrictor. Y si ustedes ven la probabilidad de supervivencia, tratamiento convencional, la colocación de un TIPS en tipo 1 o síndrome patorrenal tipo 2 también puede impactar. Donde más se benefician es en el síndrome patorrenal tipo 2, ascitis refractaria. Ya habíamos dicho, mejora la ascitis, mejora la falla renal en este grupo de pacientes. Ahora, la supervivencia post-trasplante. Esta es una justificación del trasplante hepático, y la supervivencia a largo plazo con trasplante y en aquellos pacientes tratados y no tratados. El que entren con un síndrome patorrenal tratado les va mucho mejor post-trasplante que no tratarlos. Entonces, el objetivo es tratar a todos estos pacientes. Después del trasplante es medio complejo, pero nosotros usamos medicamentos que son nefrotóxicos, todos los inhibidores de calcineurina, y esto si entra con falla renal, el hepatorrenal incluso puede no resolver inmediatamente después del trasplante, y no podemos dar el medicamento y exponemos más a un rechazo, etcétera. Y en forma muy general, el algoritmo hepatorrenal, evaluación para trasplante, priorizar el paciente, tratamiento con terlipresina, detener tratamientos después de la mejoría menos de 1.5 o máximo 15 días, mantener el tratamiento mientras está en lista de espera en los respondedores o aquellos que son refractarios, aquellos que son recaen. Una vez que se da el tratamiento y recaen, y considerar, incluso estos pacientes pueden llegar a requerir de diálisis, y nosotros podemos usar hemodiálisis, y si este paciente le llega el trasplante en las siguientes 6 semanas después de la hemodiálisis, este hepatorrenal va a responder y no necesitamos trasplante hígado-riñón. Pero si el hígado le llega después de 6-8 semanas, este paciente requiere de hígado-riñón.
doble o simultáneo. E incluso estos pacientes que se trasplantan después de 8 semanas, se ha visto en algunos estudios donde ven con gamagramas renales que la perfusión mejora una vez que se han trasplantado doble, hígado, riñón, después de 8 semanas, es 30% de esos pacientes les mejora aún así el riñón nativo, y ahora les funcionan 3 riñones después, una tercera parte puede responder. Entonces todavía no hay un criterio, pero si 6 semanas en diálisis no llega al trasplante, es indicación de trasplante doble. Y el síndrome, estrategias de evaluar el trasplante hepático, iniciar vasoconstrictor y albúmina, diálisis en aquellos que no llega a responder y diseñar nuevos tratamientos en pacientes no respondedores, todavía no tenemos. En el tipo 2, el tratamiento es la colopatopulmonares o complicaciones cardiovasculares en el cirrótico, y se llaman miocardiopatía del cirrótico o complicaciones como síndrome hepatopulmonar o portopulmonar. Y en forma muy rápida de esto, ¿qué es el síndrome hepatopulmonar? El síndrome hepatopulmonar es una vasodilatación del sistema vascular pulmonar, y al hacer esta vasodilatación hacen shunts, cortocircuitos, y esto se presenta y afecta 10 a 20% de los candidatos a trasplante, dilatación de capilares, proliferación de nuevos capilares y creación de vías arteriovenosas de estos shunts. Ese es un síndrome hepatopulmonar. Esta es una indicación de trasplante hepático. Esto se clasifica, el método diagnóstico es solución salina agitada y ver cómo están los cortocircuitos. Y si pasan las burbujas, aparecen en el ventrículo izquierdo después del tercer latido, es un criterio de cortocircuitos. Este es un criterio fuerte de hepatopulmonar, y el otro es estadiarlo por una gasometría, y dependiendo de la PO2 podríamos considerarlo la gravedad o la urgencia de un trasplante. PO2 menos de 60 es una justificación y una indicación urgente de meterlos al trasplante hepático. Y así por un ecocardiograma, que es el estándar, un gamagrama puede apoyarse, y finalmente el método de estadiaje y de gravedad es la gasometría. El portopulmonar es una vasoconstricción pulmonar, es una hipertensión pulmonar secundaria, hipertensión portal, y esto sí está asociado a mayor hipertensión portal, mayor gravedad de la hipertensión. Y esto, lo ideal es, esta es la primera prueba de screening, es por ecocardiograma. Y el siguiente paso es hacer un cateterismo. Si nosotros encontramos pacientes que se van evaluando para trasplante y encontramos hipertensión pulmonar, esta puede ser una contraindicación. Hipertensión pulmonar moderada, es decir, por cateterismo más de 35, están fuera de una lista de trasplantes y hay que dar tratamiento, como cualquier otro grupo de hipertensión, vasodilatadores pulmonares. Portopulmonar es hipertensión pulmonar, y el hepatopulmonar es una vasodilatación con cortocircuitos. Ahora, tamizaje, otra de las complicaciones que vamos viendo en el camino es hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, y cuándo se debe iniciar el tamizaje, y esto sí se lo van a preguntar en el nacional, esto es más de ustedes. Todo paciente cirrótico debe llevar una prueba de screening, alfa-fetoproteína y un ultrasonido cada 6 meses. Y si ustedes ven, el hepatocarcinoma es una de las causas de mortalidad del cirrótico, y es una de las causas de justificación del trasplante hepático. Tal es así de grave el problema, es que si nosotros encontramos un hepatocarcinoma en un paciente con CHAI-LA, pues es un paciente no grave, nunca va a elevar el MEL. El MEL está determinado por bilirrubina, creatinina y INR, entonces nunca lo va a elevar. Para que estos pacientes puedan ser rescatados, tenemos que darles un puntaje especial en la lista y con el tiempo ir subiendo. Entonces, tal es así la gravedad, y dependiendo de la etiología existe más riesgo. Más riesgo, incluso los virus B, no siendo cirróticos, ya existe un riesgo de hepatocarcinoma. Esa es una distribución global, no estamos mal en cuanto a la aparición. Nuestro centro ya trasplanta, yo creo que ya es un 20-25% de la justificación de trasplantes por cualquier etiología, y en el mundo es hasta un 30% ya la justificación de trasplantes.
Y ustedes ven cómo se va incrementando el carcinoma, la frecuencia o la incidencia de hepatocarcinoma, y cada vez va siendo una indicación más clara o una indicación más frecuente del hepatocarcinoma. Alfa-fetoproteína solo se eleva en un 30% de estos pacientes, no se encuentra en todos. El diagnóstico, cómo se hace de estos, habitualmente son no invasivos y son por métodos de imagen dinámico, es decir, una tomografía o una resonancia magnética, y son tumores muy vascularizados. Estos tumores captan el medio de contraste y lavan en la fase arterial captan y en la fase venosa lavan. Y eso se llama fenómeno de washout, de lavado. Y el tener este fenómeno de lavado es patognomónico en un cirrótico de hepatocarcinoma. Hay grupos donde no cumplen los criterios, y lo que nosotros hacemos es esperar 3 meses, y si esta tumoración crece y sigue sin cumplir un criterio, ahí es donde hacemos una biopsia hepática, demostramos que es un hepatocarcinoma y damos tratamiento. Tratar como carcinoma hepatocelular en aquellas lesiones que son o en las más de 1 centímetro, o en las que tienen menos de 1 centímetro, vigilamos habitualmente. Ahora, yo les diría cuáles son pacientes con hepatocarcinoma candidatos a trasplante. ¿Cuáles son los criterios para decir este paciente ya no hay que trasplantarlo porque va a recurrir? Son los criterios de Milán. ¿Y cuáles son los criterios de Milán? Que tenga una lesión menos de 5 centímetros o que tenga 3 lesiones menos de 3 centímetros y que no esté fuera del hígado. Esos son los tratamientos. En toda tumoración menos de 2 centímetros, el tratamiento es radioablación. En tumores más de 2 centímetros, el tratamiento es quimioembolización de la lesión. Aplicar el medicamento en la arteria del tumor y de ahí necrosar el tumor. Y ya, este es un abordaje muy general. Nosotros usamos el esquema de Barcelona, lesión única, menos de 2 centímetros, puede ser Chaila y no tiene hipertensión portal, puede ser incluso candidato a una resección, a una hepatectomía. Aquel que tiene hipertensión portal ya no es candidato a una hepatectomía, etcétera, y son candidatos a un trasplante hepático. Aquellos que tienen ya más de multinodular, TACE o multinodular con invasión portal, un medicamento sorafenib, nada más. Y así, criterios trasplante, si se los preguntan, es criterios de Milán. ¿Cuáles son los criterios para resecar una lesión? Es que tenga también menos de 5 centímetros una lesión y que no tenga hipertensión portal, un gradiente menos de 10, que no sea clínicamente significativo y que esté en un Chaila. Esos son los criterios de una hepatectomía. De ablación por radiofrecuencia, que sea un tumor menos de 2 centímetros. Quimioembolización, que sea un tumor más de 2 centímetros y que no tenga criterios de trasplante multinodular, no invasión de la vena porta. Esos son criterios de quimioembolización, o quimioembolización como terapia puente a un trasplante, aquellos que tengan criterios de Milán, 2 o 3 nódulos, para poderlos llevar negativos al trasplante. ¿Dudas hasta acá? No, nada más eso. Milán solo son 3, menos de 3, o una menos de 5, y cada vez se han ido modificando. Hay algo que se llama criterios de San Francisco, que es una lesión menos de 6.5 o 3 menos de 4.5. Nosotros habitualmente evaluamos por Milán. En la pregunta yo creo que todo el mundo sigue utilizando criterios de Milán hasta el momento, y de ahí hay otros que se llaman up to 7, etcétera. Bueno, la cirrosis hepática también, sobre todo las enfermedades colestásicas, hacen deficiencia de… ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Entonces, si un paciente con colestasis, ¿qué deficiencias va a tener? A, D, E y K. Y si tiene deficiencia de vitamina K, ¿cómo se va a reflejar en el ¿Cuáles son los factores K dependientes? La vía que… Entonces va a prolongar el INR. Ese es uno de los… Y si tiene deficiencia de vitamina D, ¿cómo se va a reflejar? ¿Mande?
Estos pacientes son más susceptibles a hacer algún grado de osteopenia o osteoporosis. Por esta colestasis hacen un hiperparatiroidismo secundario. La misma deficiencia de vitamina K también actúa en osteoclastos. La misma actividad inflamatoria, citoquinas, también actúan en los osteoclastos y descalcifican. Entonces son pacientes que tienen más riesgo de osteopenia. Y si vemos, las colestásicas son los que tienen más riesgo. Y hay algo que se llama sarcopenia. Estos pacientes, habíamos dicho que tienen más desnutrición que los pacientes a mayor child, mayor desnutrición. Van perdiendo masa muscular y al ir perdiendo masa muscular, pues la supervivencia va impactando en la supervivencia. ¿Y cómo impacta entre los que tienen? Vean, los que tienen sarcopenia se miden en la región lumbar estos músculos, y el tener menos músculos, aquellos que tienen sarcopenia tienen menor supervivencia que los que no tienen sarcopenia. Parece que esto también en aquellos que se llegan a trasplantar, el llegar con algún grado de sarcopenia tiene algún impacto también en el post-trasplante. Bueno, conclusiones de esto. El pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática depende de la aparición de cada complicación. Todo es, yo creo que es cuidado, solo es paliación. El tratamiento curativo es el trasplante. Identificar y tratar las formas tempranas de las complicaciones tiene impacto en la mortalidad o sobre todo en la calidad de vida. Realizar tamizaje para hipertensión portal en al diagnóstico de cirrosis, una endoscopía. Prevención preprimaria no es útil en la hipertensión portal. Prevención primaria con beta bloqueadores o ligadura. Secundaria, beta bloqueadores más ligadura. Y evaluar ascitis al momento del diagnóstico para descartar peritonitis bacteriana espontánea. Tratamientos iniciales con restricción de sodio, diuréticos y no mejora a esto, y ascitis refractaria, la colocación de un TIPS, aquellos que hacen hepatorrenal, pues vasoconstrictores, etcétera. Ecocardiograma, todos los pacientes al detectar, para detectar síndrome hepatopulmonar o portopulmonar en aquellos que se van evaluando un trasplante, y esto sería la necesidad de meterlos o la urgencia de subirlos a la lista. Ultrasonido cada 6 meses para determinar que no hagan una lesión y que no tengan un hepatocarcinoma, y no olvidar que los pacientes con cirrosis también pueden tener osteoporosis, desnutrición. Otra de las medidas, aquellos pacientes que hacen encefalopatía hepática,